Muy buenas tardes a todo el público asistente. En el nombre de la organización Expodeco, quiero darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias de arquitectura. En esta oportunidad, para comenzar, quisiera presentar al arquitecto Juan Carlos Doblado, quien nos acompaña esta tarde. El arquitecto Juan Carlos Doblado, egresado de la Universidad Ricardo Palma, participa en un stage en el Instituto Superior de Arquitectura La Cambre, Bruselas, Bélgica. En 1993 obtiene la medalla de oro en el Foro Mundial de Jóvenes Arquitectos. Trabaja actualmente como arquitecto independiente desde el año 1990, dedicándose a la realización de proyectos de arquitectura, urbanismo y diseño interior. Asimismo, es profesor principal de diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. En esta oportunidad, el arquitecto Juan Carlos Doblado nos trae el tema El espacio de la idea. Recibámoslo, por favor, con un caluroso aplauso. Gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a aprovechar que todavía somos pocos para poder mostrarles algunas de las últimas obras que hemos hecho en la oficina. Pero primero quería hablarles un poco del contexto de mi trabajo, que está ubicado en la costa central del Perú y que es una de las llamadas zonas desérticas en el mundo, ¿no? Como podemos apreciar en este mapa, tenemos África, la zona central de Asia, Australia, el norte de México, Nevada, etc. Y toda la franja que se extiende a lo largo de 2.000 kilómetros en la costa peruana, ¿no? Entonces es un contexto muy particular, cuyo clima se origina por la corriente fría de Humboldt, y en vez de tener esta zona un clima, digamos, subtropical, tiene un clima mayormente templado todo el año, donde no hay temperaturas extremas. Digamos que la mínima es alrededor de 15, la máxima alrededor de 30, y dentro de ese contexto se ha realizado todo mi trabajo. Pero este desierto, esta zona desértica, además tiene la particularidad de tener una direccionalidad, es decir, de mirar al mar, ¿no? Y este es un poco el paisaje que nos ha acompañado a la mayoría de limeños desde nuestro nacimiento, ¿no? La presencia del mar bañando las costas desérticas y este encuentro de la naturaleza, por un lado el desierto con la naturaleza del mar, que también es de una vastedad casi infinita, ¿no? Y entonces de lo que se trata muchas veces es de que este contacto entre naturaleza y arquitectura se dé de manera totalmente natural, ¿no? Es decir, siendo la arquitectura una creación artificial, tratar de que esta arquitectura esté al máximo contacto posible con esta naturaleza, para lo cual prácticamente lo único que se necesita es un techo. Tenemos también, por otro lado, que en toda la costa central el antecedente de las construcciones prehispánicas, ¿no? Lo cual nos da una idea, por un lado, de que ya existía una idea de arquitectura, y esa idea de arquitectura estaba expresada en la geometría de todas las huacas que tenemos a lo largo de la costa, establecidas mayormente en los valles, ¿no? Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, en los años 60, lugares como el que vemos en la foto, como Puruchuco, tuvieron un atractivo especial para la generación de arquitectos de esa época basado en el tema de la masa. O sea, digamos, en la arquitectura un poco más pesada, en la arquitectura estereotómica, a mí lo que me interesó siempre es esta tectónica de las huacas, porque hoy en día ya las vemos sin techo, ¿no? Normalmente esta es nuestra visión un poco aérea de muchas de las huacas. Entonces, ¿qué pasa si esto que está en planta lo colocamos en sección? El contacto entre exterior e interior sería casi total, y la equivalencia de los muros horizontales y verticales, si esto estuviera puesto en corte, sería la misma, ¿no? Y entonces
por un lado el desierto y por otro lado el antecedente arquitectónico, geométrico, de orden de las huacas, son dos elementos sin duda inspiradores en mi obra. Quiero empezar por algunas casas que tienen una similitud en cuanto a época, materiales y ubicación. Están ubicados a 100 kilómetros al sur de Lima, en lo que se conoce como Asia, que es un desarrollo de un balneario que está enclavado en una zona desértica originalmente entre la carretera panamericana y el mar. A diferencia de otras situaciones que vemos en otros países, casi todo el desarrollo de casas en la costa central del Perú no está dada por la presencia de esta casa sola en la naturaleza, sino que normalmente está acompañada de un desarrollo inmobiliario, urbanístico, ¿no? Y casi todas tienen una presencia medianera, ¿no? Es decir, siempre hay un vecino, siempre hay una urbanización que tiene una serie de reglas de altura, etc., ¿no? Entonces, no solamente está la condicionante del programa, por un lado, sino que también están las reglas propias de cada urbanización y cómo con todo eso podemos lograr esta idea de máximo contacto con la naturaleza. Entonces, acá vemos un poco la idea. Es un primer bloque donde va a aparecer el programa opaco, un segundo prisma donde va a aparecer lo que yo llamo el programa abierto, y a su vez este prisma va a tener aberturas en diferentes áreas del programa, ¿no? De manera tal que además este prisma está como ingrávido frente a acentuado por la presencia de una base más oscura y con aberturas totales hacia el mar, hacia el oeste. Entonces, esto comienza por la organización del programa, que yo simplemente denominaría, por un lado, el programa opaco, el programa que está, digamos, bajo los muros, protegido, que son todos los dormitorios, y por otro lado, el programa abierto, que suele ser la sala, comedor, la terraza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta casa, en las proporciones del lote, que era 8 metros de ancho por 16, se buscó una geometría que respondiera a las mismas proporciones del lote, o sea, este eje es exactamente la mitad, dejando un espacio totalmente abierto en contacto con la llegada y la playa, donde se desarrolla el estar familiar, y luego una serie de espacios estancos que son las habitaciones de hijos, huéspedes, etc., ¿no? Con un desarrollo de una escalera de medios niveles que iba a permitir entregar, por ejemplo, a medio nivel al cuarto de huéspedes, luego medio nivel a la sala y medio nivel más hacia el dormitorio principal, lo que iba a permitir que luego, desde el dormitorio principal, por ejemplo, la vista hacia el océano fuera completa por encima de la sala comedor, ¿no? Y luego este programa estanco del primer nivel se invierte hacia el otro lado, en el segundo nivel, donde se ubica la cocina, baños, etcétera, de manera tal en que en la longitud total de la casa se puede tener, si se desea, una transparencia absoluta hacia el paisaje e incluso una transparencia por encima de la cocina, que es un elemento que no llega al techo. Entonces, este es el nivel de ingreso a la casa, el nivel del cuarto de huéspedes, el nivel de la sala, el nivel del dormitorio principal, el cual mira por encima de la cocina y de la sala hacia el paisaje. Y al mismo tiempo, todo este espacio se puede integrar como uno solo, y entre la cocina y el techo se produce una mini dilatación espacial que permite que la amplitud de la sala comedor se lea como 8 metros y no como, por ejemplo, 4 o 5. Y luego, el cierre de esto es simplemente una caja que expresa la voluntad direccional horizontal de la vista, pero al mismo tiempo tiene aberturas en la terraza del dormitorio principal y en la terraza de la sala hacia el cielo. Y abajo las ventanas ya justifican las diferentes necesidades de función, ¿no?
Entonces, la vista de la casa con las terrazas, el volumen ingrávido abajo, la vista posterior de llegada, y esta característica ya se mantiene en todos los frentes de la casa, ¿no? La escalera que se desarrolla como un elemento opaco, entregando al dormitorio de huéspedes y que luego se vuelve un elemento transparente a medida que sube. El estar del primer piso, con un mobiliario también diseñado que va cambiando de función, pero que recorre todo el espacio a lo largo. Y el espacio de la sala-comedor, integrado con la dilatación para permitir que el ancho total del espacio sea los 7,5 metros, descontando los muros, ¿no? El dormitorio principal está acá. El volumen de la cocina, que puede cerrarse o abrirse a voluntad. La cocina por dentro, que está en verdad dentro de este espacio contenedor. La vista desde la terraza del dormitorio principal. Y la vista nocturna. Luego, manteniendo esta premisa, en otra casa similar, posterior, había el programa que se ubica opaco básicamente en el prisma primario, y luego la idea de un elemento que direcciona las vistas hacia el parque presente delante de la casa. Entonces, aquí estamos de nuevo con la equivalencia entre plano vertical y plano horizontal, de cual hablábamos al comienzo, de la idea esta de la huaca que está girada y está puesta en corte. El espacio del primer nivel que conecta los dos parques, porque como son casas en cuarta fila en este caso, en verdad la presencia de estos pequeños parques es sumamente importante. Y luego el giro de la terraza para permitir la vista hacia el océano. Este es el espacio de llegada, la envolvente y el programa concentrado en la parte delantera del prisma, el hall de entrada que conecta ambos niveles, la conexión visual, digamos, con ambos parques y el cielo. Otra vez pequeños elementos de espacios de dilatación para maximizar el tamaño de la casa, en este caso un lote de 12 por 12, relativamente pequeño también, la terraza y la vista hacia el océano. En todas estas casas también se participó en todo lo que era la implementación, el diseño interior, de manera que hubiera una unidad de lenguaje y también un cuidado de los aspectos relacionados entre arquitectura e interior, ¿no? En esta casa ya esta premisa de cerramiento y apertura se llevó al máximo posible. Es una casa en primera fila, con una medianera también de este lado, y que puede resumirse como la idea de una casa totalmente cerrada hacia los lados por una cuestión de privacidad, ya que esto era un pasaje público y esta era la llegada de autos, y totalmente abierta en el frente delantero hacia el mar, ¿no? Y otra cosa interesante es que el programa era 50% más grande que el terreno, es decir, el programa no entraba en las características del lote, donde solo se podía edificar un piso en la primera fila, y por lo tanto parte de la casa está hundida, pero sin que parezca un sótano, ¿no? Entonces, el programa estanco está aquí, hundido un piso más abajo, con todos los dormitorios de huéspedes, servicio, hijos, al cual se accede mediante un patio, ¿no? Y si no, se accede a la casa y todo el primer nivel actúa casi como un solo ambiente, e incluso si se abren las cortinas, toda la longitud del espacio del lote puede integrarse visualmente.
de manera tal que se puede unir sala, comedor, terraza, estar y visualmente el dormitorio también. Eso se manifiesta porque esta pieza, que es el techo, tiene la idea de un desplazamiento equivalente al patio que está acá atrás. Y luego todos los muros son tratados como si fueran simplemente las tapas de este prisma, ¿no? Entonces se consigue la apertura completa del lote, que era 9,5 metros, en contacto con la naturaleza. Y hacia adentro es una construcción totalmente hermética, acentuado por esta idea del color que marca los muros y el desplazamiento del techo que está marcado por la presencia del blanco. Igual la idea de la cocina que se puede integrar con el interior. Este es el patio, que vendría a ser la conexión vertical con el cielo, es decir, la horizontalidad está marcada por el paisaje del mar y la verticalidad con la conexión con el cielo. En verdad acá estamos en un sótano, pero la idea es como estar en un patio de una casa, ¿no? Y la integración total con el paisaje de la isla de Asia. Entonces, como pueden ver, son premisas simples, pero que lo que intentan es casi una integración total entre naturaleza y arquitectura, ¿no? A pesar de todas las vicisitudes del programa, las características de lo que cada cliente quiere, etc. Todo está manejado juntando los espacios herméticos en una parte del programa, el programa opaco, y juntando el programa abierto en la medida de lo posible y integrando todos esos espacios en uno solo, ¿no? En esta casa en Punta Hermosa lo que se trató es de hacer una especie de playa artificial equivalente en área casi al área de la casa, ¿no? Esta casa está enclavada en un cerro, pero en una primera fila con una vista espectacular del océano, pero al mismo tiempo lejana de la playa, que está más o menos a 100 metros, ya que está delante de una zona rocosa. Entonces, el programa se engasta en el cerro con toda la zona de garaje, servicio en el primer nivel. Aparece la playa artificial, que es en área una equivalencia al área de sala, comedor, etc. Y luego este volumen se libera a los lados, apareciendo como un prisma lo más puro posible, en proporción al área de la playa artificial. Y el resto del programa en la parte posterior. Las diversas posibilidades de acceso, porque se puede acceder por dentro del garaje o se puede acceder desde la playa por escaleras que están superpuestas. Y luego hay diversos circuitos que permiten ir del dormitorio a la cocina sin pasar al aire libre o ir directo hacia la terraza. Acá se ven las dos escaleras superpuestas, la que permite acceder desde el garaje, la que permite acceder desde la playa. Y obviamente jugando dentro de las normas de la urbanización, donde había una serie de ángulos a partir de la pista superior, de los cuales uno no podía pasar de altura, y las cuales fueron aprovechadas para jugar con la altura mínima reglamentaria, que es 2,30, y permitir el máximo contacto horizontal posible al comprimirse el espacio. Esta es la vista desde la playa, digamos, desde el mar hacia la casa. Entonces, este elemento, esta celosía aparece como un zócalo y arriba la casa aparece como un piano nobile, ¿no? Esta celosía hace las veces de puerta al garaje, cubre la zona de máquinas de la piscina y al mismo tiempo se convierte en la puerta a la casa. Y luego la presencia de la playa artificial, que es una terraza de madera, la piscina y el juego de color, etcétera, tratando de mimetizarse con el paisaje. Y la casa propiamente dicha simplemente es un prisma
abierto en la sala y en el dormitorio principal. La vista de la sala, la integración con la cocina, que vendría a ser el programa complementario, en este caso, al prisma de origen, la separación para permitir que la casa respire y que cuando uno baje ya tenga el contacto con la naturaleza. La vista desde el dormitorio principal. Luego de estas experiencias, me tocó hacer una casa en Sierra Morena, que es una urbanización que está a unos 20 minutos después de Cieneguilla. Entonces, apareció una cosa muy interesante, que es que hay una preexistencia que son unas ruinas, las ruinas de Chontay, que son unas ruinas que podríamos denominar hechas con una especie de concreto prehispánico, una mezcla de barro con piedra, que estaba a muy pocos metros del terreno y dentro de la urbanización. Entonces, yo había hecho ya pequeños experimentos con un material que es el concreto caravista, que es un material que me interesaba porque permitía una superficie continua, tanto en muros como en techos. Es decir, hasta este momento, en todas las casas de playa, por una cuestión, entre otras, reglamentaria, costos, etc., había hecho pequeños elementos en concreto, que eran ciertas partes estructurales de la casa, pero la superficie continua se había conseguido por el simple hecho del tarrajeo, etc., ¿no? Entonces, en esta casa ya se pudo por fin hacer una superficie continua de un material único, ¿no? En este caso el concreto, y al mismo tiempo eso establecía una especie de diálogo con el paisaje circundante, que son los cerros que forman el valle, y también esta especie de respuesta a estas ruinas preexistentes, ¿no? La idea es relativamente simple, son dos prismas que albergan dos partes importantes del programa, luego esas partes se unen y luego esto queda totalmente perforado o en verdad ausente, de manera tal que tenemos una especie de gran cobertura que va unificando los ambientes, ¿no? Entonces, en un primer elemento está incrustado, engastado en la pendiente natural del terreno y otro elemento en compensación está en voladizo. Y luego el programa, en vez de estar contenido en un solo elemento, está desfasado de esta manera y así se consigue que todos los ambientes tengan vista prácticamente hacia los 4 lados del lote, ¿no? Un lote, digamos, bastante amplio. Esta elevación de uno de los elementos permite luego, mediante un patio, colocar el servicio, lavandería, etc. Y distribuir el programa en 2 salas, lo que vendría a ser la casa propiamente dicha, con sala comedor, dormitorios y dormitorio principal en balcón, y una zona de estar, una zona de huéspedes, que están en verdad unidos por un espacio techado que es una especie de atrio y que condiciona esta direccionalidad en sentido transversal al valle. Y luego, eventualmente, se abren estas mamparas y todo el espacio puede funcionar como un solo espacio si es que la actividad lo requiere, ¿no? Ahí está en corte la parte engastada, que está exactamente a nivel 3 metros, y la parte que está en voladizo, porque digamos que uno de los requisitos era que la casa se mantuviera todo el tiempo horizontal. Espero que no pase nada. Entonces, este es el elemento del dormitorio principal que está en voladizo, la rampa que permite llegar a un nivel, digamos, 0 para toda la casa, y el estar que ya se encuentra engastado en la loma natural del terreno, y que era importante porque esto permitía de alguna manera, en un terreno grande,
ubicar la casa, ¿no? De manera tal que se sintiera parte de él. El diálogo con la naturaleza circundante, que son estos cerros que forman el valle del río Lurín, el atrio de ingreso, el espacio del dormitorio principal en voladizo, la circulación de los dormitorios, el diálogo otra vez entre el color de los cerros y el concreto. Esta foto, por ejemplo, me gusta porque está tomada en un interior, pero parece que estuviéramos como que fuera de la casa y estamos totalmente adentro. Y la parte en que la casa se engasta con esta pequeña loma existente en el terreno, ¿no? Y luego, sala, comedor, el atrio y el estar pueden unirse eventualmente en un solo espacio, porque normalmente en el tema de casas, terrenos amplios, normalmente el encargo está basado siempre en el gran día de la celebración, ¿no? Y lo que hay que prever es qué pasa cuando la casa funciona en el día a día, ¿no? Entonces, esto permite varias posibilidades de uso. El estar, una cava de vinos que requería el cliente, la parte que ya está hundida la casa, que se ilumina cenitalmente a través de un tragaluz, la piedra como un material oscuro que acentúa la ingravidez del volumen superior en concreto, la casa vista de noche, y la vista desde la terraza con la piscina, ¿no? Entonces, en verdad lo que hay no son ventanas, sino simplemente hay ausencia de muros, ¿no? Y la ausencia de estos muros es la que permite este contacto total con la naturaleza. Luego ya, en Lima obviamente la naturaleza del trabajo es un poco diferente, encargos de otra índole, no solamente casas. Entonces he querido mostrar algunos proyectos, a pesar de que, por ejemplo, yo empecé haciendo proyectos de cierta envergadura, como el Parque Central de Miraflores, que hicimos como Arquidea, con Javier Artadi y José Orreo. La mayoría de encargos de casas que hemos visto anteriormente llegaron muy posteriormente, ¿no? Entonces, mi idea siempre, tanto en la naturaleza como en la ciudad, es tratar de hacer proyectos cuya idea se entienda, cuya idea de origen se entienda, y que de alguna manera contribuyan también a ordenar la ciudad, ¿no? En el sentido que por lo menos no la perturben. Y, por ejemplo, acá, ¿no? El parque era una construcción totalmente artificial, pero lo que ordenaba la arquitectura, curiosamente, era la naturaleza de las franjas de flores, ¿no? Que eran perpendiculares a la única avenida que recorría todo el parque, que es la avenida Diagonal. Entonces, la idea de origen de este proyecto, por ejemplo, la piscina del Colegio Roosevelt, hecha en conjunto con el arquitecto Juan Carlos Domenach, es la simple idea de un prisma que es perforado en uno de sus lados, vinculando completamente la piscina a la entrada principal del Colegio Roosevelt, que es por acá, donde está la prefectura y está toda la zona del estacionamiento. Y luego es cerrada hacia el campo de fútbol, por razones reglamentarias de la construcción de una piscina misma y de seguridad, ¿no? Y luego este prisma es coronado con una estructura ligera superior que conforma el techo. Entonces, está el ingreso a los nadadores, el ingreso al público, los camerinos, todos ubicados bajo una sola
zona del proyecto y una zona de servicio subterránea donde está toda la maquinaria. Una piscina que permite no solamente natación, sino diversos deportes, waterpolo, etc. Y luego una estructura ligera que conforma el techo, ¿no? Y sobre la base de esta idea simple se logra esta integración entre el espacio de la piscina y el colegio, de un lado, el ingreso a los nadadores, la relación con la cancha de fútbol que tenía que ser debido a la ventilación cruzada con una ventana alta y por seguridad de las pelotas, etc. Y luego el interior es una gran nave formada por un techo de estructura metálica y donde se jugó con la disposición de estos paneles acústicos para lograr una especie de espacio multidireccional y que al mismo tiempo cubriera las necesidades de confort, de que no hubiera rebote de sonido, etc. Climatización en la piscina, ¿no? Que fue hecho en colaboración con el arquitecto Carlos Jiménez. Otros elementos acústicos aquí que absorben el sonido en la zona de las tribunas. La zona de los camerinos. O sea, son ideas simples, digamos, no contaminadas por más elementos, de manera tal que se entienda claramente la intencionalidad, ¿no? En el caso del Centro Empresarial Pardo y Aliaga, era un edificio en esquina para una empresa que hace telas, un grupo importante que hace telas, y que quería hacer un edificio que además fuera su sede corporativa, ¿no? La cual se iba a ubicar en los dos últimos pisos del edificio. Entonces, la idea es simple, es tomando esta idea de la tela, es como un tejido que se va plegando en la esquina, como si fuera hecho con un patrón aleatorio o continuo que da la vuelta. Luego esta tela que ha sido plegada va siendo perforada en el ingreso principal y en las terrazas que tenían que ver con directorios, salas de reuniones, etcétera, de la zona corporativa de la empresa, porque el resto se iba a alquilar. Y esa es una idea simple y clara de formar la esquina de la avenida, ¿no? Pardo y Aliaga con esta calle secundaria, de una manera clara y precisa, formando la esquina a nivel urbano, ¿no? Luego en las plantas se trató de colocar todo el programa opaco de ascensores, escaleras presurizadas y baños en el muro más lejano, medianero, de manera tal que cuando ya están en la planta de oficinas corporativas fuera lo más libre posible de obstáculos, o sea, es decir, que todo el programa opaco está en una barra concentrado en el fondo del lote. Y si se quiere dividir la oficina en partes, o sea, el piso se puede alquilar también, por ejemplo, en 3 oficinas. Estas oficinas tienen maximizada su vista hacia el exterior. Y luego en el último nivel aparece un techo jardín que fue parte del encargo del concurso. Este hall es un hall que nos lleva hasta el fondo del proyecto y luego aparece también una zona de sala de usos múltiples, pagadores con acceso independiente, tiendas y actualmente acá hace el restaurante Paseo Colón, por ejemplo, ¿no? La relación de los 7 pisos del proyecto, la rampa vehicular, casi 7 sótanos, o sea, es casi una equivalencia entre lo que se ve afuera y lo que está hundido, y la esquina del proyecto, ¿no? Entonces, estos planos que forman la L posterior permiten independizar el edificio y protegerlo de futuros vecinos que todavía no se sabe cómo van a ser edificados, y al mismo tiempo que logran hacer que el plano de la fachada gire en estas esquinas, creando más frentes de ventana, ¿no?
el ingreso principal y las terrazas en la zona de directorio, en los dos últimos pisos, ¿no? Perdón, la idea del tejido que da la vuelta, con una serie de franjas que parece que están aleatoriamente distintas y que nos hacen acentuar la idea del giro, pero que por dentro se ven exactamente el mismo color, o sea, es decir, por dentro no se distingue que hay dos colores de vidrio, en verdad es el mismo vidrio puesto por ambas caras. Incluso de noche varios de estos elementos se encienden, cosa que se está aún implementando. El hall principal, que juega con esta idea también de las franjas, donde el granito negro se convierte en mármol de Carrara blanco y viceversa con las franjas. El diseño del mobiliario, con una alfombra que sigue la misma geometría también del techo, tejida por la empresa. La iluminación siguiendo este mismo patrón de franjas, que nos lleva hacia el hall de ascensores, ¿no? O sea, es un hall más bien de un espacio horizontal que vertical. El hall de ascensores, típico que se repite luego en cada piso, con las mismas características del primer nivel. La sala de usos múltiples, que tiene elementos similares al hall, acústicos, etc. Y el techo jardín, que es un techo de 700 metros, con la idea de que la gente que trabaja acá, en algún momento de su jornada, puede subir al techo y tener una vista diferente de la ciudad y mejorar un poco el día. Un proyecto ya reciente, terminado este año, es el conjunto, el edificio Cipreses, en San Isidro, donde la dificultad estaba en que, en la avenida Javier Prado, la calle Cipreses, la avenida Javier Prado permitía una altura de 15 pisos, mientras que en Cipreses 5. Entonces, además de maximizar la inversión, etcétera, se buscó que todos los departamentos tuvieran vista a la calle o vistas hacia un gran jardín interior de casi 1000 metros, y que al mismo tiempo un elemento que es una especie de plano o máscara a nivel urbano logre hacer la transición entre las alturas de los dos componentes del proyecto. En verdad son 3 edificios, un edificio de 15 pisos hacia Javier Prado, otro de 15 hacia Cipreses y uno de 5 hacia Cipreses también, con 3 accesos independientes. Son 130 y tantos departamentos. Y bueno, una serie de condiciones, por ejemplo acá hay un doble retiro que permitía girar con mayor amplitud la parte correspondiente a los 15 pisos, el clubhouse, y el elemento que conforma esta especie de zócalo urbano que tiene una altura de más o menos 4 pisos, ¿no? Entonces, todos los departamentos miran o hacia el exterior o hacia el interior. Esta es la torre 1, la torre 2, y esta acá es la torre 3. Cada torre de estas tiene 3 departamentos y esta acá tiene 5 por planta, el clubhouse y el jardín. Esto que parece simple de ver y donde está todo modulado, etcétera, sin embargo, para llegar exactamente a esta forma y que esto además calce con la estructura del sótano, que era una estructura independiente, porque el sótano tenía un sistema de losas postensadas, mientras que acá son placas de concreto, pero varios de los puestos del estacionamiento también se tenían que meter debajo de este edificio, ¿no? Entonces era sumamente complicado y que al mismo tiempo el resultado fuera modular y armónico, ¿no? El lenguaje hacia Javier Prado es, digamos, un lenguaje teniendo en cuenta más la ciudad, más, vamos a decirle, más ordenado, más compuesto, más sobrio. Hacia la calle Cipreses igual, voltea el edificio con un lenguaje similar, y luego aparece el elemento que es esta especie de zócalo a nivel urbano,
que tiene 4 pisos de altura y que amarra ambas partes del conjunto. Mientras que al interior, en cambio, ya las elevaciones son un poco más divertidas, son un poco más informales. Lo que se repite siempre es la ventana, que era el elemento que había que mandar a fabricar, y va cambiando un poco la mampostería, de manera tal que ambas caras, esta es, digamos, la más larga y esta es la más corta, forman prácticamente un solo espacio contenido por un juego basado en tonalidades diferentes de grises. Esta es la vista hacia Javier Prado, donde aparecen los cuerpos del edificio definidos por estos aleros de una manera que se puede entender fácilmente, la esquina de cipreses y el elemento que forma la transición entre la parte 5 pisos y la parte 15 pisos, que es un elemento que tiene, digamos, que una mayor profundidad que el resto de los elementos del lenguaje del edificio, como se ve aquí. Y luego al interior, donde está el jardín, el área común de 1000 metros, el lenguaje empieza a aparecer de una manera más, como si fueran pequeños píxeles, de una manera más informal, no siguiendo ninguna línea recta, pero sí manteniendo la horizontalidad de las losas. Y se repite entonces el patrón de la ventana, que siempre es la misma, ¿no? Clubhouse a la izquierda, que aparece como un pequeño pabellón abierto hacia el jardín y con una piscina temperada en el interior. Y finalmente quería terminar con una pequeña casa que resume un poco algunas de las ideas que utilizamos en los proyectos. Otra vez esta idea de ordenar el programa en 3 elementos: un pequeño bloque de servicio, un plano que va a envolver y diferenciar al mismo tiempo el servicio de la casa propiamente dicha, una pequeña casa ubicada en una independización dentro de un lote mayor en la planicie. Entonces, el programa, digamos, era pequeño, pero al mismo tiempo tenía que verse lo más amplio posible, dada que la condición de la casa era que, aunque este jardín no le pertenece, podía ver hacia él y tener una expansión visual en este sentido y funcional en este otro. Digamos que era un cliente que habían hecho una independización de lotes dentro de una propiedad familiar mayor. Entonces, aprovechando la normativa de La Molina, había que dejar un retiro en el primer piso de 2 metros, y en ese retiro solamente se podía construir un piso. Entonces todo el servicio se ubicó en esta zona, patio, etcétera, la cocina abierta hacia el comedor, el baño. Luego aparece el eje de la circulación, que permite una pequeña promenade, ¿no? El dueño accede por aquí, pero la visita entra por un deck de madera y puede acceder directamente por la sala. Y luego se sube por esta escalera al segundo nivel, donde está el estar y los dormitorios de hijos. Y en el primer piso está el dormitorio principal, comedor, sala y terraza. Entonces, en verdad el espacio ya para una parte del programa, que era la piscina, era un espacio sumamente pequeño, porque acá era el límite hasta donde se podía construir. Y entonces hicimos que la piscina se meta debajo de la casa, de la escalera, bueno, sí, debajo de la casa, de la escalera de la casa, y que esta escalera fuera transparente, de manera que visualmente se duplica el área de la piscina, ¿no? En verdad solamente se mete como un espejo de agua. En la zona de servicio, el plano de un elemento continuo, también equivalente en vertical y horizontal, que
nos separa del servicio y al mismo tiempo envuelve las funciones programáticas propias de la casa, la vereda de ingreso de la visita y el ingreso del propietario. Ahí claramente se ven los componentes. Y hacia el otro lado, o el elemento de un piso, el plano que conforma la casa con la escalera y la piscina que casi se duplica penetrando en la casa, ¿no? Una vista de la fachada longitudinal. Esto ya le pertenece a otro propietario, o sea que hay casi 3 metros nada más entre la casa y el límite. Sin embargo, en el interior otra vez se hace una dilatación espacial y una transparencia para conseguir la mayor amplitud posible, ¿no? Y la vista general de la casa al atardecer. Entonces, esto resume un poco la filosofía que utilizamos en la oficina, el espacio de la idea, con la menor cantidad de elementos, hacer lo más posible, que podríamos resumir en la frase ya famosa de menos es más, pero en verdad diríamos que en este caso lo que queremos es dar más por menos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto Doblado. Ahora, en nombre de la organización Expodeco, quisiéramos entregarle un reconocimiento por su participación en este ciclo de conferencias de Concepto Arquitectura. Muchas gracias.